noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer. Tú nos has guiado y nos has permitido llegar hasta esta clase, Señor, la última clase del segundo libro de Samuel. Por eso hoy, Señor, te pedimos que tu bendición, que tu iluminación, tu entendimiento sea sobre todos nosotros para comprender el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches nuevamente. Y el día de hoy vamos a iniciar la última clase de esta historia que ha correspondido a dos libros. Hemos visto la historia del profeta Samuel, la historia del rey Saúl, y hoy estamos llegando a los finales de la historia del rey David. Prácticamente cuando ya está cumpliendo sus 40 años de reinado que está registrado en la Biblia. En esta historia que ya lo hemos mencionado, que él duró sobre Israel como rey. Por eso los invito a que hoy, que vamos a ver los finales del capítulo 21, porque la última vez hemos visto también el capítulo 21, la primera parte, vamos a revisar el 22, 23 y 24. ¿No? La geografía bíblica básicamente es la misma. Nos vamos a mover dentro del reino de Israel y vamos a ver que el eterno enemigo de Israel, que es los filisteos, los vamos a nuevamente tomar en cuenta, ¿no? Ahora, porque van a empezar nuevamente la historia a ver cómo los conflictos con ellos nunca se detienen. Recuerden que desde el principio ellos pelean con los filisteos, desde que ingresan a la tierra prometida, ¿no? En el tiempo de Josué, de los jueces, ¿no? Vemos a Sansón, inclusive en una historia muy, muy interesante, vemos a Sansón en el conflicto con ellos. O sea, básicamente no nos movemos de este mapa que tenemos a la vista, la geografía bíblica se mantiene, pero los filisteos vuelven a estar nuevamente en la parte del desarrollo de la historia. Los invito a que vayamos al capítulo 21 para iniciar la lectura la explicación. Y dice, y empieza así, dice, Abisai libra a David del gigante. Y versículo 15 del capítulo 21 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. O sea, empezamos nuevamente viendo que realmente es como lo que hemos visto nosotros, ¿no? Dice, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. ¿Por qué habla de que David se cansó? Habla de que David se cansó porque ya estamos hablando, ya lo hemos anunciado, estamos ya viendo a un David entrado en años, entrado en días. Ya sus días están por cumplirse, ya él ya no es ese hombre joven. No se cansó de servirle a Dios, ni se cansó en cuanto a su relación con Dios o su fortaleza o su confianza o su fe. De ninguna manera. Su fe, su fortaleza, su confianza siempre se mantuvo en un nivel alto, en un nivel de entrega, en un nivel de reconocimiento con Dios. Por eso hablamos durante todo este tiempo que David tiene el corazón conforme a Dios y así fue elegido por esa razón. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta aquí que ya lo que estamos hablando es de un rey físicamente cansado, o sea, como cualquier persona mayor que llega ya el trajín de la guerra. Ustedes saben que los campos había que subir montañas, caminar llanuras, no pelear. Entonces ya el hombre entrado en años comienza a cansarse. Entonces vamos viendo aquí, ¿no?, lo que es un desarrollo normal físico de cualquier hombre. Versículo 16 dice, Eisbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aquí nos damos cuenta ya que no solamente él se cansó, sino que sus hombres, quien apreciaban a su líder, que era David, ¿no?, ya ven en él un hombre mayor. Entonces vemos que era más útil, era más válido desde el punto de vista como gobernante que se quedara ya en Jerusalén, en Israel, y no que fuera a la batalla.
¿Por qué? Porque ya necesitaban su guianza, su consejo, un hombre ya que había vivido muchas experiencias y era un estratega militar, ¿no? Lo hemos conocido siempre como un estratega. Recibió de Dios todas las instrucciones, fue llevado por Dios de la mano a través de las batallas que él mantuvo y salió victorioso. Por eso le dicen que ya él representa más, ¿no? En Jerusalén que en las batallas, porque el pueblo así lo mira, ¿no? Así lo ve, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre al que Dios, ¿no? Lo guió. Entonces ellos van a sentir confianza de que están siendo guiados por el hombre que es guiado por Dios. Por eso le piden que ya se quede para que no se apague la lámpara, ¿no? Entonces nos damos cuenta realmente, como vemos aquí, los hombres, dice, ¿no? Entonces ya vemos a un David avanzado en años. Dice, los hombres de David matan a los gigantes. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y realmente si nosotros nos ponemos a leer, nos vamos a dar cuenta que comienza ya en este capítulo 21, ya el conflicto con los filisteos, y comienza a relatarse cómo hubo batallas y hubo gigantes, hombres de gran tamaño, en este capítulo 21, que realmente combatieron y fueron derrotados por el ejército de David, ¿no? Y aquí, si usted lo lee, va a ver la historia, y es una historia que también está repetida en Crónicas, que cuando lleguemos ahí nosotros ya no vamos a repetir, solo la vamos a referir para ya no hacer doble enseñanza sobre lo mismo. Básicamente lo único que nos muestra acá que ellos comienzan a ser vencedores, ¿no? De todo este pueblo que siempre estuvo tras ellos. Capítulo 22 tenemos el cántico de liberación de David, que tiene que ver con el Salmo 18 del versículo 1 al 50. Este capítulo 22 y este Salmo 18 tienen una similitud, diríamos, de un 98%. Básicamente, pues, sin descontando algunos versículos, algunas líneas, la diferencia es mínima. Es el mismo Salmo, ¿no? Que se repite. Los salmos, los cánticos, sabemos que lo que llevan es el corazón de David, la manifestación de la esencia de David para con Dios. Y eso es lo que lo vamos a ver. Si usted lee, ¿no? Es un cántico que está escrito, cuya finalidad es llevar a darnos a conocer a nosotros ese corazón que ya sabemos que es conforme a Dios, cómo se manifiesta en el reconocimiento de Dios. Y es así como vemos esta alabanza que Dios le da, que David le da a Dios, ¿no? Y él hace notar todo lo que él tiene en su corazón. Y por ejemplo empieza ahí diciendo en algunos versículos, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. O sea, todo lo que él considera que Dios es para él, o sea, la esencia de que él le entrega a Dios, le entrega su corazón, le entrega su alma, su cuerpo, su mente, ¿no? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Una verdad irrefutable porque eso es lo que es Dios para con nosotros. Todos aquellos que ponemos nuestro corazón, nuestra confianza, nuestro deleite en las cosas de Jehová, esto es lo que constituye Jehová para nosotros, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra roca en la cual nosotros quedamos firmes. Por eso nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y vemos cómo tener un corazón conforme a la voluntad de Dios es someternos, ¿no? Y hablamos en la clase pasada de la humildad y la sumisión que era necesaria. ¿Para qué? Para agradarle a Dios también. Porque con fe agradamos a Dios, pero con fe demostramos que si confiamos en Él, vamos a ser obedientes y vamos a ser sumisos a la voluntad de Él. Seguimos. Y así nos damos cuenta que efectivamente, aun cuando nuestro Señor Jesucristo, ya en el nuevo pacto, ¿no? Hace mención en Mateo 22, 37, 38, dice, Jesús le dijo a un escriba, ¿no? Cuando un escriba le pregunta qué debe hacer para ganar la vida eterna, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y básicamente lo que vemos en David cuando expresa todo esto que lleva en su corazón y su deseo, vemos el cumplimiento de este gran mandamiento que después nuestro Señor Jesucristo trae para nosotros. Y es algo que nosotros debemos escribir en las tablas de nuestro corazón, de este corazón intangible que llevamos nosotros. Capítulo 23 empieza también ya con algo que nos da y nos muestra a nosotros que realmente estamos en los últimos momentos de la vida del rey David, y dice últimas palabras de David. Y empieza: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y esta es una analogía con nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros entendemos quién es la roca. La roca para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Ya sabemos que vendríamos a decir que hasta profético es, porque sabemos que en los últimos tiempos esto sucederá y está escrito así. Sino que Él quiere tocarlos, se arma de hierro y de asta y de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Ya sabemos que serán, donde dice al final en Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Dice, los valientes de David. En este mismo capítulo 23 vamos a leer, en este capítulo 23 vamos a leer entre los versículos 8 al 17, nos vamos a dar cuenta. Primero se menciona a tres grandes hombres de David y se menciona a los hombres, sus procedencias, y se relata en ellos las hazañas que hicieron para combatir a los filisteos, ¿no? Y se hace mención de estas hazañas que hicieron estos tres grandes hombres. Y después de estos tres grandes hombres que se mencionan, entre el 18 y el 39 se menciona dos más, y se menciona a Abisai, hermano de Joab, y se menciona después a Benaya, hijo de Joaida. Estos dos hombres también fueron resaltantes con los tres primeros. No tan grande dice la palabra como los tres primeros, pero fueron los 5 hombres más resaltantes que fueron parte de esos 600 grandes hombres que siguieron a David todo el tiempo, hombres fieles. Pero lo que podemos resaltar en esta historia, porque vemos simplemente que este capítulo está dedicado a estos grandes valientes, a reconocer esas actitudes especiales de combate y de entrega, ¿no?, en protección al pueblo de Israel, y sabiendo que siguen las instrucciones de Dios. También vemos que en este último versículo de este capítulo 23 se menciona a Urías Eteo. Como ustedes saben, Urías Eteo es parte de la historia negativa de David, porque fue el esposo de Betsabé. Fue también uno de los hombres de confianza. Ya que hemos estudiado y hemos pasado la historia, y realmente nos damos cuenta cómo este Urías Eteo también fue un gran hombre de batalla, ¿no?, que murió, ¿no?, a través de los hechos que ya hemos visto. Y así nos damos cuenta realmente cómo estos capítulos ya finales están un poco dedicados a resaltar la labor de estos grandes hombres, ¿no? Capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se enciende dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá? Si usted lee Primera de Crónicas del capítulo 21, del 1 al 27, se va a dar cuenta que dice que Satanás, dice, ¿no?, tentó a David para que hiciera este censo. Y David hizo el censo. ¿Por qué enciende el censo la ira de Dios? El censo, en lo que corresponde al pueblo de Israel, encendió la ira de Dios por dos razones. Primero, porque el censo se hacía cuando Dios así lo disponía.
En Números capítulo 30 vamos a darnos cuenta que inclusive cuando el Señor ordena hacer el censo, pide que se dé una ofrenda que no va al rey, sino va a ser desviada al tabernáculo para lo que es el uso y mantenimiento de lo que vendría a ser la funcionalidad de este tabernáculo. Y son censados todos los varones de 20 años para arriba. Lo que vemos aquí es que el censar al pueblo es para conocer cuál es tu fuerza militar que tú tienes, porque estamos hablando de censar hombres en edad de poder integrarse al ejército de Israel y pelear por él. Entonces, ¿qué es lo que denotaba el censo? Denotaba que tú querías tener un poco de confianza en tu ejército, en el número que tenías, y no realmente podías estar perdiendo la visión real que tenías que tener, era confianza en Dios. No importaba el número que tenías, no importaba si no conocías el número que tenías. Si Dios te respaldaba, sin importar cuál era el número de tus soldados, tú ibas a salir victorioso. Y así lo ha demostrado Él durante todo este tiempo que nosotros hemos visto, cómo Él ha guiado las batallas y les ha dado la victoria. Sin embargo, vemos que esto levanta la ira de Dios porque lo hace sin la autorización y lo hace para conocer un número de soldados que realmente no necesitaba hacerlo. Seguimos. Y dijo el rey Joab, y dijo el rey a Joab, el general del ejército, que estaba con él: recorre ya ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y vemos acá, versículo 3 dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. O sea, mejor dicho, que Dios multiplique este pueblo, le está diciendo. Pero al mismo tiempo le dice: más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En otras palabras, le está diciendo: ¿por qué hace usted el censo? Porque ellos conocían que los censos tenían que ver con la voluntad directa y expresa de Dios. Pero, dice el versículo 4, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes, y salieron, dice la historia, ¿no? Vemos ahí en lo que es el 5, el 6 y el 7, y hasta el 8, y vemos que ellos salen y ejercitan el censo. Y ya después vemos en el versículo 8, vemos que el censo les toma hacerlo, dice versículo 8, después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén y al cabo de 9 meses y 20 días terminaron el censo. O sea, les tomó 9 meses y 20 días terminar todo este censo para llegar al número de soldados, porque realmente el censo que ellos hicieron fue para determinar qué capacidad de ejército tenían ellos de combate. Y aquí lo vamos a ir viendo en el versículo siguiente, dice, versículo 9, dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, le está diciendo: tenemos un ejército, ¿no?, que está compuesto por 800,000 que vienen de Israel y 500,000 de la parte o sea, entre el norte y el sur está hablando, ¿no?, entre Israel y Judá. Imagínense ustedes que en realidad se cumplió lo que Dios no quería, ¿no? O sea, se tomó el número de soldados que no debió. Y después vemos en el 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. O sea, se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, pero quítame el pecado, porque yo he hecho muy neciamente. Claro, ya sabemos por qué. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. O sea, cuando David se arrepiente y le pide que quite el pecado, Jehová envía una palabra y le envía 3 proposiciones. Aquí le he enumerado 1, 2, 3 en forma académica para poder entender mejor. Dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: primero, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? Segundo, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y tercero,
o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, le dice el profeta Gad. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En otras palabras le dice: prefiero estar en manos de Dios, cualquiera sea esta la sanción, que caer en las manos de los hombres que tienen el corazón dañado. 24, versículo 15. Dice: y Jehová envió la peste sobre Israel. O sea, ¿qué es lo que al final se escogió? Dice, la tercera proposición, o que 3 días haya peste en tu tierra. Esta fue la que se aplicó. Le dio 3 proposiciones y se aplicó la tercera. Y así es como vemos que empieza el versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era en Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? ¿Qué hizo mi pueblo? O sea, intercedió también por su pueblo. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, que sea yo y mi descendencia los que paguemos. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Versículo 22 dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Y todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí cuando leemos el versículo 24 y dice, David le dice a Arauna: no, te tendré que pagar? ¿Por qué? ¿Por qué te tendré que pagar? Porque ya hemos mencionado, Números capítulo 30, todo censo motivaba el tomar una ofrenda. ¿Para qué? Para que sea desviada al templo, a lo que es el tabernáculo en ese entonces, para el mantenimiento del tabernáculo. Por eso vemos aquí a David, ¿no? Y dentro del tabernáculo, ¿qué es lo que se hacían? Sacrificios. Por eso vemos aquí a un David insistente y cumpliendo con un pago, ¿no? Se menciona el monto del pago. ¿Para qué? Para pagar por los bueyes que van a ser parte del sacrificio en el lugar que Dios indicó. ¿Y qué cosas son los sacrificios? Son parte de la funcionalidad del tabernáculo, tal cual el Señor ordenó que se haga cada vez que se hacía un censo. Entonces, con esto, David apagó la ira de Dios y por eso se detuvo la mortandad en el pueblo de Israel. Y así vemos que todo regresa a la normalidad. Hermanos, amigos, hemos terminado el día de hoy el último capítulo, la última clase de lo que es el segundo libro de Samuel. Los invito para que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche para que nosotros podamos iniciar el estudio con el primer libro de Reyes. Gracias y Dios los bendiga. Así como David cantaba, así como David